Biblias, Tesalonicense, perdón, capítulo 3. Quedamos por el versículo 4 para iniciar versículo 5. Primera de Tesalonicense, carta de Tesalonicense en el capítulo 3, versículo 4. Dice, aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien ya saben. La Escritura nos muestra claramente, y este es un pasaje de los muchos que nosotros podemos ver dentro de el Nuevo y el Antiguo Testamento, donde el Señor pone en manifiesto que nosotros como cristianos sí o sí vamos a atravesar por dificultades. Para el cristiano no es desconocido el hecho de que en algún momento de nuestra vida vamos a estar en medio de pruebas. La Biblia muestra que cada uno de los discípulos de Cristo, los apóstoles, a excepción de Juan, que murió siendo anciano, exiliado en la isla de Patmos, vemos el resto en sufrimiento, vemos muriendo de alguna forma, de forma trágica. Y en este texto bíblico nosotros vemos que aún el apóstol Pablo dice, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. El Espíritu Santo de Dios conoce a cada corazón, conoce cada vida. Y en algún momento nosotros en mayor o en menor escala vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar dificultades por causa del Evangelio. Por eso es necio el hecho de pensar de que una persona puede vivir el Evangelio y jamás enfrentar pruebas o jamás enfrentar dificultades. Sería una mentira, sería un error el hecho de pensar eso. Porque siempre me he hecho la pregunta y me he cuestionado cuando tocamos este tema o este punto en particular, y es cómo o cuál sería nuestra reacción en los momentos de dificultades. ¿Cómo sería nuestra reacción en los momentos en que nuestra fe empieza a ser probada? Porque la Escritura nos muestra que en algún momento, amados hermanos, todos los que estamos aquí vamos a ser probados en nuestra fe. Pensarlo sería, no pensarlo sería estar confiado, sería muy delicado, porque en algún momento cuando lleguen las dificultades, es muy probable que muchas personas vuelvan atrás. El apóstol Pablo nos pone en manifiesto a través de esta carta y en especial a los tesalonicenses que vendrían las pruebas. Pensemos por un momento. Si pensamos en nuestro Señor Jesucristo, la palabra muestra con claridad que aún Él, hay muchos pasajes que hablan, Mateo capítulo 10, Juan capítulo 15, muestran muchos textos bíblicos donde el mismo Cristo advirtió acerca de que nosotros como cristianos vamos a atravesar por pruebas. Hace algún tiempo, un hombre llamado Thomas Manton, un puritano, dijo que Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ningún hijo sin cruz. Es algo que quiero que medites la mañana de hoy, porque todos, el llamado de Cristo es a enfrentar la cruz. Estos cristianos enfrentaron su propia cruz, la cruz de Cristo. El hecho de lo que implica calcular el costo en el momento en que nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor. Y eso nos pone a nosotros en confianza con el Señor, nos pone en la posición correcta, en el hecho de pensar de que cuando vengan las dificultades ya habíamos sido advertidos. Una cosa es el hecho de pensar de que nos llegue algo y que nunca nos hubiesen avisado acerca de lo mismo, y otra cosa es ya estar advertido, porque nosotros podemos decir con toda confianza, Señor, gracias, porque en algún momento tú nos lo dijiste. Estas palabras del apóstol Pablo me hace pensar en un instante, Génesis capítulo 22, que no lo vamos a leer, pero me hace recordar la historia que todos conocemos, y es la historia del sacrificio del hijo del padre Abraham. Cuando el Señor le dice a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. Y si nosotros pensamos por un instante, ninguno de los que estamos aquí hemos recibido tal mandato. Y es tremendo y es terrible al mismo tiempo. Pero nos vemos nuevamente en la misma posición. Dice que aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y luego dice Pablo,
y así sucedió. Dice, y así sucedió, como bien ya saben. Versículo 5. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Otra cosa que nosotros vemos dentro de este texto bíblico es que dentro de la forma, el modo de operar de los apóstoles, y en este caso la comisión que había sido dado al apóstol Pablo era cuidar de las iglesias. Había especie de una verificación, si le podemos llamar el término eclesial. Nos hace pensar a nosotros que si estamos aquí dentro de la congregación, porque siempre ha resaltado como la pregunta de, bueno, ¿quién mira lo que ustedes hacen? La respuesta es muy sencilla, el Señor. El apóstol Pablo comisionaba, enviaba, verificaba lo que se hacía en cada iglesia. Pero el apóstol Pablo tenía una responsabilidad de primera mano delante del Señor por la iglesia, en este caso en especial por la iglesia en Tesalónica. Le está diciendo claramente, dice que por esa razón, por el medio de estar advertido acerca de las dificultades, por ese momento en que cada uno de ellos iban a enfrentar pruebas y evidentemente la estaban enfrentando, dice que por esa razón envió a Timoteo para averiguar acerca de la fe de ustedes si seguía firme. Por eso, al leer un texto bíblico como este, debemos tener en cuenta que cada vez que a nosotros se nos pregunta acerca de cómo estamos, eso tiene una razón y un fundamento bíblico. El no pensarlo, podríamos llegar a idearnos en nuestra mente la idea de que nadie nos puede decir absolutamente nada. Si usted, si yo, si cada uno de los que estamos aquí somos en algún momento, y hay una pregunta básica que yo pienso que todos en algún momento hemos escuchado cuando nos saludan y es ¿cómo estás? ¿Cierto que sí? Y los cristianos solían evaluarse a sí mismos y preguntarse, los cristianos primitivos, ¿cómo está tu fe? La iglesia del primer siglo fue una iglesia que se caracterizó por ser perseguida, fue una iglesia que atravesó pruebas, pues dificultades. Si nosotros leemos cada una de las cartas, siempre va a haber algo en común en medio de ellos. Aún la misma carta de Hebreos, la carta de primera de Pedro, fueron escritas en algún momento en que cristianos estaban siendo atravesados por medio de pruebas. El apóstol Pablo hace una confirmación de mirar y verificar si verdaderamente estos hermanos, cómo estaba su fe, qué estaban atravesando, qué es lo que estaban viviendo cada uno de ellos. Dice que envía a Timoteo para averiguar acerca de la fe de ustedes si seguía firme. Y uno piensa o podría pensar de que el hecho desde el momento en que nosotros nos convertimos en cristianos o decidimos más bien seguir a Cristo, vamos a mantener una fe sólida. Es lo ideal. Pero el cristiano atraviesa pruebas, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Enfrentas dificultades, por supuesto que sí. Cada uno de nosotros en algún momento, que ya lo mencioné, vamos a enfrentar esa prueba. El día jueves que el Señor nos hablaba y me ponía a pensar un poco en la vida de Job, que es un ejemplo, la vida de Abraham, que lo recité ahorita, son ejemplos donde el Señor muestra que siervos suyos, hombres suyos, personas que le servían al Señor en algún momento enfrentaron pruebas. Además, por boca del mismo Cristo dijo, si a mí, siendo el Hijo del Señor, aún si a mí, siendo el Hijo de Dios, me vinieron todas estas cosas, ¿qué se espera para cada uno de ustedes? Eso nos debería alentar a nosotros y tener una esperanza al saber que si sufrimos y llevamos, como decía Pablo, en mi cuerpo llevo las marcas del Evangelio, podemos darnos por bien servidos. Ahora, en el proceso de las pruebas no es tanto que venga las pruebas en sí, sino es cómo reacciona nuestra vida. ¿Cuál es el resultado final de eso? Siempre recuerdo las palabras de Pablo escribiendo desde la cárcel a su hijo amado espiritual, Timoteo. Pablo termina la segunda carta de Timoteo diciendo, he peleado la buena batalla de la fe. He ganado, he alcanzado la meta. Y siempre me cuestiono porque, ¿qué pasaría en nuestra vida después de la prueba y después de las dificultades? ¿Cuál sería el final? Pablo en otra ocasión dijo, o sea, de nada sirve haber sido heraldo para muchos y finalmente venga a ser yo eliminado. Es importante nosotros ¿cuál es el final? ¿Qué es lo que hay al final después de la prueba? ¿Qué es lo que el Señor desea enseñar? Si bien es cierto, en medio de dificultades el Señor nos enseña a madurar.
La prueba es una muestra clara de la manera como el Señor puede enseñarnos a nosotros, cada uno de los cristianos, de los que son llamados, de los que son hechos hijos de Dios, a aprender a madurar. Es la manera en que el Señor nos muestra, por otra parte, a no confiar en nuestra condición espiritual, que es algo que vemos aquí. Porque si el apóstol Pablo dijese o dijera en este momento a la iglesia de Tesalónica, es una iglesia fuerte. Dejemos a la iglesia de Tesalónica y dediquemos a otras iglesias que necesitan ser fortalecidas. No, porque otro aspecto que podemos ver dentro de este texto bíblico es el hecho de saber de que todos somos vulnerables. Y como está escrito, el que se crea estar firme, mira que no caiga. Por eso es necesario, amados hermanos, que nosotros como iglesia estemos confrontándonos los unos a los otros, verificando cómo está nuestra vida. Es un buen ejercicio. Uno de los de las razones importantes del congregarse precisamente es eso. El hecho de vernos nuestro hermano compartir, pero saber cómo está nuestra fe. Hay una preocupación en el corazón del apóstol. Envía a Timoteo para verificar si la fe de ellos estaba firme. Dice, tenía miedo. Hay un miedo en el corazón del apóstol. Dice, tenía un miedo de que el tentador los hubiera vencido, que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Hay algo que es importante tener en cuenta ahí. El miedo del apóstol Pablo que manifiesta no es el miedo del hecho de ¿para qué tanto trabajo y ahora para nada? No es un miedo de egoísmo, no es un miedo donde quizás él está mostrando, bueno, trabajé mucho, trabajé demasiado y ahora para nada. No es ese miedo que muestra simplemente lo que hay en el corazón de un hombre, donde solamente se desea ver el esfuerzo humano, no es ese miedo. Es el miedo de saber de que las almas de esas personas, de esos hermanos que estaban presentes ahí, podían apartarse y podían ser engañados, podían entrar o caer en la tentación, como dice acá. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido. Amado iglesia, tomando lo que el Señor nos enseñaba el día jueves, Satanás siempre va a estar delante del Señor acusándonos a cada uno de nosotros. Siempre va a haber ese momento en que el enemigo ve lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestra vida personal. Cuando tú y yo menguamos a la oración, cuando tú y yo menguamos a la lectura de la palabra, tarde o temprano y más temprano que tarde, se van a ver los resultados. Va a llegar el momento en que Satanás va a empezar a susurrar al oído. Va a llegar el momento en que Satanás va a empezar a buscar la forma que sea necesaria para hacernos caer. El apóstol Pablo manifiesta su preocupación y hay un temor en su corazón por este cuerpo, por esta parte del cuerpo de Cristo, los hermanos en Tesalónica, como debería haber la misma preocupación en nuestro corazón, porque cualquiera podría pensar y decir fácilmente, bueno, ese es Pablo, él tenía el llamado de parte de Dios. Ese es Pablo porque fue la persona que recibió el llamado de parte del Señor Jesucristo, pero no. Es la misma responsabilidad que tenemos todos los que estamos aquí presentes. Cada vez que vemos a nuestro hermano y no nos preocupamos por lo que pasa en su vida espiritual, cómo está, qué está pensando, qué está diciendo. Debería haber y sería una buena práctica que en medio de nosotros como iglesia estuviésemos considerando siempre lo que pasa en la vida espiritual de nuestros hermanos. Sería un buen ejercicio. Pablo dice que tenía miedo de que el tentador los hubiese o los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Versículo 6 dice, pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Qué alivio, digámoslo de esa manera, o qué gozo, más bien, es la palabra correcta. El hecho de producir que cuando uno ve algún grupo de hermanos que están firmes en la fe, debería generar gozo, debería generar alegría en nuestro corazón cuando sabemos que hay hermanos que practican el amor de Dios, cuando sabemos que hay hermanos que a pesar de pruebas y dificultades se mantienen firmes. Una de las cosas que debemos aprender aquí también es que siempre en medio de pruebas, en medio de dificultades, las cuales la iglesia está expuesta,
a eso, siempre va a haber un pequeño remanente fiel al Señor. Amén. El hecho de pensar que hay un pequeño remanente fiel al Señor, también deberíamos considerar la otra posibilidad, y es que el tentador puede aprovechar circunstancias como esa para generar orgullos en los corazones de las personas quienes permanecen fieles. Pensemos por un momento en nosotros, pensemos en esta iglesia en particular en medio de la ciudad, que si bien es cierto, constantemente estamos predicando, nos esforzamos por tratar de predicar la doctrina, al mismo tiempo también en algunos momentos de exponer casos de cuando no es una buena doctrina o cuando es una falsa doctrina, pero podríamos ser engañados en algún instante pensando que somos los mejores de la ciudad. Y es el cuidado en el cual nosotros debemos tener como iglesia, es el cuidado que debemos mantener siempre puesta nuestra confianza, que si estamos firmes es por la misericordia del Señor y no es por nosotros, es por el Señor, amén. Es por la fe que hemos puesto en el Señor, porque la Biblia declara que Cristo es nuestra roca. Al final del capítulo de Mateo, capítulo 7 del Sermón del Monte, el Señor dice, cualquiera que pone en práctica estas palabras y que las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es nuestro Señor Jesucristo. Él es torre fuerte, dice la palabra de Dios, no nosotros, porque somos fácil de ser engañados. Aquí vemos, dice que hubo buenas noticias acerca de la fe y del amor de esos hermanos. Dice, nos contó que siempre recuerda nuestra visita con alegría, que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimiento, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. En medio de las pruebas, una de las cosas, hay varios pasajes que puedo pensar en este momento. El Señor, si leemos la primera, segunda y tercera carta de Juan, muestra claramente el mensaje de parte de nuestro Señor a través del apóstol, diciendo, ámense los unos a los otros. El mundo odia a Cristo. Y si tú y yo representamos a Cristo, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Vamos a ser odiados también. El llamado del Señor para el discípulo de Cristo es amarse los unos a los otros, a los hermanos en la fe. En la misma carta de Juan dice, no amen al mundo, que ha sido una confusión pensando de que el Señor promueve a que nos amemos y que amemos a aquel que detesta al Señor. Aquel que odia al Señor, debemos predicarle. El mensaje es, vayamos, no le vamos a faltar el respeto, pero le vamos a predicar, le vamos a decir a aquellos que están en oscuridad que busquen la luz de Cristo, que Cristo es la esperanza. Pero el cristiano tiene la responsabilidad de amarse los unos a los otros. Y el apóstol está mostrando, aquí dice que así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. La única manera de animarse los unos a los otros es que verdaderamente tú y yo amemos a nuestro hermano, no hay otra manera. Cuando tú animas a tu hermano, entiendes que tu hermano, igual que tú, en algún momento podemos fallecer, en algún momento puede haber desánimos en nuestros corazones y en medio de nuestras vidas, porque eso somos nosotros. La vida del cristiano es una vida en la cual nosotros constantemente estamos enfrentando pruebas, estamos enfrentando dificultades, y que muchas de esas dificultades representan que la gente nos rechace, que la gente nos odie, que nadie desee estar con nosotros, o creo que esa es la experiencia que pueda tener toda persona, y pongamos el ejemplo de una persona que conoce de Dios en medio de su familia, que su familia no son cristianos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona después de antes no conocía a Dios, ahora conoce a Dios, y antes tenía una pasada manera de vivir y ahora conoce al Señor? Lo que va a experimentar inmediatamente es el rechazo. Por eso es necesario el animarnos los unos a los otros. Por eso es necesario siempre consolarnos los unos a los otros. Versículo 9, 8 dice, nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Hay un deseo en el corazón del apóstol, hay gozo
en medio de su corazón el hecho de saber de que hay hermanos que están viviendo firmes en el Señor. Por otra parte, me hace recordar también cuando Juan le escribe, cuando recibe el informe de su amigo Gallo, y ve la manera como él recibe huéspedes en su casa y permanece firme en la fe, viendo el testimonio de este hombre. Hay gozo en el corazón. Es el mismo gozo que debe producir en nuestras vidas el hecho de saber que nuestro hermano está firme en el Señor. Ahora la pregunta es, ¿sucede en nuestros corazones? ¿Sucede en nuestra vida el hecho de saber que veo a mi prójimo, a mi hermano, que está firme en el Señor? Porque es un gozo finalmente cuando vemos hermanos que permanecen firmes en la doctrina. Lo que deberíamos tener en nuestro corazón es un profundo agradecimiento y gozo en nuestros corazones, porque sabemos que hay alguien que está honrando al Señor, porque sabemos que hay alguien que está haciendo las cosas bien. Porque el caso contrario sería el hecho de pensar de que si una persona no permanece firme, puede convertirse en algo que genere un mal testimonio tal vez dentro de la iglesia. Versículo 9 dice, ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría. Eso ahí, gracias a ustedes tenemos gran alegría, pero esa no es la alegría que produjo por el hecho de que sean ellos en sí, sino por lo que Dios había producido en sus corazones. Dice, cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Por acá Moisés tiene una pregunta. Buenos días. Veo con insistencia en esta carta cómo Pablo toca el tema del amor al prójimo, el amor entre hermanos, y es algo que estás mencionando, pero veo que esto es proporcional a la vida de oración que esta gente tenía. Pues bueno, siempre está el mandato de que como cuerpo de Cristo debemos amarnos, pero me llama la atención eso, que esto va muy ligado a a nuestra vida de oración, ¿sí? A nuestra vida de comunión con el Señor, eh, porque no es un secreto que para nosotros nos cuesta, cuando es una persona cercana es fácil amar, ¿cierto? Y nos preocupamos, lloramos por lo que le está pasando y nos gozamos cuando le va bien, pero cuando es una persona que no es cercana, que apenas nos estamos conociendo, es muy difícil llegar a amar a esa persona como la palabra nos indica. Y creo que la clave aquí se encuentra en el hecho de que debemos afianzar nuestra vida de oración para que el Espíritu Santo sea creando en nosotros ese deseo de amar a gente que no conocemos, y preocuparnos y llegar a angustiarnos por la vida de alguien que no es nuestro amigo, que no es nuestro familiar. Para reafirmar lo que estás diciendo, sí, es cierto. No es posible nosotros amar a personas, y pensemos en el ejemplo que acaba de colocar Moisés, de personas que no conocemos. De hecho, ahorita hablaba de algo que aparece en la tercera carta de Juan, porque precisamente habían hombres itinerantes, habían misioneros o predicadores que iban a ese lugar y eran desconocidos en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, el Señor había dado el mandato de amarse los unos a los otros. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible amar a una persona a quien tú no conoces? La única forma de hacer eso es que el Espíritu Santo de Dios, a través de tu vida de oración, a través de tu devoción con el Señor, te guíe a amarlo. Porque ¿cómo puedes recibir? Si lees la tercera carta de Juan, un ejemplo de eso. La tercera carta de Juan vemos hermanos que recibían a otros en sus casas. Una vez yo le decía a mi esposa en medio del devocional, cuando leíamos la tercera carta de Juan, ¿cómo es posible que nosotros recibamos en casa a alguien a quien no conocemos? ¿Lo harías? ¿Meterías en la habitación de tu casa que tienes y diría, bueno, aquí tienes una cama, puedes pasar la noche aquí? Porque si ves, era una práctica en medio de la iglesia del primer siglo, practicar la hospitalidad, tener a hermanos en sus casas, pero la única manera de amar y de poder hacer eso
era que tú sabías que el Espíritu Santo de Dios te podía guiar a hacer lo correcto. Porque de otra manera pensemos en nuestro tiempo actual a hacer eso. Y uno diría, no, pero ¿será que el Espíritu Santo de Dios no tuvo en cuenta eso? Por supuesto que sí. Si eres una persona que eres guiada en oración, que eres guiada a través de la lectura de la palabra, el mismo Señor te va a confirmar verdaderamente quiénes son tus hermanos. La misma carta de Juan, en la segunda, dicen, estos conocerán que son mis hijos, que guarden mis mandamientos. Por eso es importante, amada iglesia, el Señor conoce los corazones, pero tú y yo no. Eso es algo que debemos tener bien en claro. Tú y yo no conocemos los corazones. Por eso el testimonio y la vida de la persona es importante para la iglesia. Porque a través del testimonio, a través del fruto que nosotros estamos presentando, es la manera donde nosotros podemos confirmar verdaderamente quiénes son hijos de Dios. Y reafirmando lo que tú estás diciendo, Moisés, es cierto. De hecho, aquí en el siguiente versículo lo vamos a ver. Versículo 10, que estábamos leyendo, dice, día y noche, ¿oramos con qué? Con fervor. El apóstol nos está diciendo, orábamos los fines de semana, los sábados en la reunión de oración, no decía eso. Dice día y noche. Lo que tú y yo no podemos ver, lo que tú y yo se nos puede escapar al Espíritu Santo, ¿no? Él lo sabe todo. Él sabe verdaderamente quiénes son sus hijos. El buen pastor sabe quiénes son sus ovejas. ¿Ven? Dice, día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que le falte en su fe. Otro punto que nosotros vemos aquí, ¿cuál es? Completar lo que falte en su fe. Hay inquietudes y puede haber dudas en medio de un cristiano, en la vida de un cristiano, por supuesto que sí. Por eso es necesario el hecho de ser pastoreado, por eso es necesario el hecho de compartir en medio de los hermanos, porque van a haber cosas que en nuestra fe tal vez no tengamos bien clara, pero es necesario que hay hermanos que están allí para poder guiarnos, orientarnos, verdaderamente son nuestros hermanos y dejarnos guiar por ellos. El no hacerlo también es pensar en el hecho de que ya sabemos todo, que conocemos lo básico del evangelio, que a mí nadie me tiene que decir nada porque ya yo conozco. Y nosotros vemos un ejemplo, me hace recordar otro ejemplo, y es el caso de Apolos. La Biblia muestra a Apolos en comparación con Pablo, con un hombre que era mucho más versado al momento de expresarse. Era un hombre que sabía comunicar ideas. No era un Pablo que cuando predicaba se le dormía un eutico, no. Apolos era un hombre que sabía y que conocía, pero sin embargo en Hechos vemos que una pareja llamada Aquilas y Priscila llega y van y le hablan del Espíritu Santo y Apolos hasta ese momento no conocía. Y vemos que también puede suceder eso. ¿Ven? Versículo 12 dice, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor. 11, perdón. Dice que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes. Que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. El deseo del apóstol Pablo es precisamente eso, y debe ser el deseo que debe haber en nuestros corazones cada día, que hay un deseo que sobreabunde en nosotros el amor. Y en medio de este tiempo, hablar del amor ha sido un concepto muy desvirtuado en medio de la sociedad contemporánea. Y es precisamente, recordemos que Pablo está hablando de quién, de sus hermanos en quién, en la iglesia de Tesalónica. Y el amarnos y el deseo profundo que hay en nuestros corazones de que sobreabunde el amor, debe ser un deseo que nos acompañe a cada uno de nosotros. Si nosotros amamos, vamos a exhortar. Si nosotros amamos, vamos a reprender. Si amamos, vamos a consolar al hermano. Si amamos, vamos a proteger a los más débiles. Ahora, pensemos por un momento y cómo aplica esto en nuestra práctica, lo que sucede todos los domingos aquí al salir de este lugar. ¿Qué hacemos cada vez que vemos a nuestro hermano? ¿Qué le estamos preguntando? ¿Cuál es el tema en común? Le exhortamos acerca de su fe, le consolamos en los momentos de dificultades.
¿Qué pasa cuando recibimos un mensaje por la cadena de WhatsApp y dice nuestro hermano X está padeciendo dificultades, oremos? Tomamos tiempo para orar. Por eso son las preguntas que nosotros debemos verlo y cómo lo aplicamos en nuestra propia vida. ¿Qué pasa cuando vemos a nuestro hermano en necesidad, teniendo cómo solventar esa necesidad? ¿Lo hacemos? La pregunta que debe sobreabundar el amor y que seamos identificados con estas características que está mencionando el apóstol en medio de esta iglesia. Dice, versículo 13, que él, dice que él como resultado fortalezca su corazón, o sea, que Dios fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. El deseo que cierra esta parte aquí dice que el mismo Señor fortalezca su corazón, que esté sin culpa y que sea santo al estar ustedes delante de Dios. Varias cosas que menciona aquí. Primero, la fortaleza. Segundo, que no haya algo en nuestro corazón, no haya culpa, que estemos santos al estar delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese. Este debe ser el deseo y la oración de cada uno de nosotros, que todos nosotros nos presentemos delante del Señor algún día cuando Él regrese. La única manera de que suceda eso es que haya una vida de testimonio y una vida de santidad delante del Señor. Capítulo 4, versículo 1. Dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como le enseñamos. Hay un ruego de parte del apóstol Pablo diciéndole a estos hermanos, le está diciendo, le rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de la manera que le agrada al Señor. Es decir, existe una manera en que no le agrada al Señor. ¿Cuál es la manera que le agrada al Señor? Son las mismas palabras que también aparece en Efesios. Vivan de acuerdo al Espíritu, vivan de acuerdo a la manera en que le agrada al Señor. Busquen la manera de agradar al Señor en todo lo que nosotros hagamos. Y dice, tal como le enseñamos a ustedes, ustedes ya viven de esta manera y les afirma, es decir, estos hermanos, el apóstol le está rogando, pero al mismo tiempo le está confirmando que ya ellos vivían de esa forma. No está diciéndole a un grupo de hermanos que no poseían eso, que no vivían eso. Está diciendo, ya ustedes viven de esta manera, pero aún así les ruego que sigan viviendo de esta forma. Dice, y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. ¿Qué vemos aquí? Está confirmando a nuestros hermanos, está motivando nuevamente a que sigan haciendo la labor que vienen haciendo. Dice, pues recuerdan lo que le enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Siguiente texto bíblico muestra un panorama general de la manera, porque siempre nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la voluntad del Señor para la iglesia? ¿Cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida? Entendemos a través de Romanos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero finalmente el Señor, versículo siguiente, versículo 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos. En el original dice, la voluntad de Dios es nuestra, es vuestra santificación. Luego, ¿en qué consiste eso? Dice, entonces, aléjense de todo pecado sexual. Ahora, aparece en manifiesto inmediatamente un mandato en alejarse del pecado sexual. Dice, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y en honor. ¿Qué nos enseña ahí? Pensemos que nos viene diciendo que estas personas vivían amándose los unos a otros, vivían haciendo la voluntad del Señor, vivían estas personas que están aquí exhortándose, animándose, consolándose. Luego viene el apóstol, le dice, aléjense de todo pecado sexual. Y luego le dice, la voluntad del Señor es nuestra santificación. Y a veces ahorita decía y hacía la pregunta porque en sentido general nosotros sabemos que debemos estar sometidos a la voluntad de Dios. Pero cada vez cuando vivimos una vida en plena santidad, cuando buscamos hacer agradar a Dios en todo lo que hacemos, debemos tener en claro que estamos haciendo la voluntad de Dios. Carol.
Gracias. En el versículo 4, aquí dice, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo, pero en la Reina Valera habla con respecto de que cada uno debe tomar su propia esposa. ¿Por qué se ve tanta diferencia? Este versículo está enlazado con el versículo anterior. El versículo anterior dice, la voluntad de Dios sea que cada uno, dice, es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Viene hablando de quién? De todo pecado sexual. ¿Okay? Luego dice, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y en honor. Los dos versículos o los dos textos estaban unidos y hace referencia en el caso de la Reina Valera, que hace referencia específicamente acerca de las esposas, pero lo vemos confirmado con el versículo anterior, es decir, cada uno en otras versiones dice cada uno tenga dominio propio, pero está haciendo referencia específicamente a la fidelidad conyugal en ese sentido, porque el versículo anterior dice entonces aléjese de todo pecado sexual, aléjense en ese momento de todo pecado sexual. ¿Okay? Juan iba a decir algo. Ahí es importante resaltar que no, aunque el énfasis es el pecado sexual, la palabra que nos habla aquí de cada uno controlará, por ejemplo, las traducciones en inglés lo muestran como manhandle, que es como poseer, o sea, controlar, manejar, y lo que nos lleva no solamente es el ámbito sexual, sino el ámbito de tener dominio propio. Es decir, parte o a qué tiene que ver con la santidad. ¿Cómo puedo vivir en santidad si no tengo dominio propio? Es decir, por eso en la Reina dice que cada uno poseerá su propia vasija. Es decir, ahí el Señor está llevando toda la carga de responsabilidad sobre el hombre, diciendo cada uno tiene que controlarse a sí mismo y pone de manifiesto el ejemplo de la sexualidad, porque es una de las áreas donde más se tiende a pecar y eso va de la mano con Corintios, donde dice que todo pecado que se comete queda fuera del cuerpo, a excepción del pecado sexual que queda dentro del propio cuerpo. Pero es fundamental entender que hace énfasis el apóstol a el dominio propio, es decir, yo no puedo ser santo sin dominio propio. Y cuando me he santificado por la palabra de Dios, he sido santificado, se tiene que reflejar en tener una vida de dominio propio. Por eso los creyentes que estallan y dicen, es que yo soy cristiano, pero cuando se me atraviesan en el carro y cuando me dicen de esta manera o cuando me sirven la comida de esta otra o cuando mi esposa me recuerda el cumpleaños y aquello y estallo y pateo puertas y grito y hago, bueno, no está mostrando santificación. Y la voluntad de Dios es que nosotros no vivamos como animales irracionales reaccionando por instinto, sino que poseamos nuestro cuerpo. Ahí no está hablando, digamos, del espíritu, sino realmente controlar lo que nosotros hacemos, porque se nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como dice en Timoteo. Gracias. Sin embargo, en el versículo 6, ahorita lo vamos a leer, sigue reafirmando eso. Ahora que lleguemos allá, tocamos ese punto. Versículo 5 dice, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Viene hablando de ese dominio propio. Debemos o viven en santidad, dice, vamos a leer desde el 4, dice, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Era la relación que el pastor estaba haciendo en el hecho de tener dominio propio, en el hecho de conocer, de saber que si el Espíritu Santo de Dios habita en nuestro corazón, nosotros vamos a ser controlados, ¿sí? O vamos a ser regulados en ese sentido. Y el versículo 6 dice, nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales, y aquí sí es un poco más explícito, dice, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Ya aquí
puntualmente habla acerca de ese engaño, de esa infidelidad sexual, y dice, nunca hagan daño. Y no perdamos de vista que esta iglesia era una iglesia que al principio, como leíamos los versículos anteriores, venía haciendo la voluntad del Señor. Sin embargo, el apóstol pone en manifiesto el hecho de que cada cristiano debemos considerar esto, a los esposos, a los hombres deben considerar esto. Pensemos en una iglesia que reúne o que hace la voluntad de Dios, que está bien, bueno, dice estar bien. El hecho de cuídense, 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 porque el Señor viene advirtiendo desde acá diciéndole aquellos que pueden ser engañados o pueden ser seducidos del mismo Satanás. Dice versículo 6, bueno, ya lo habíamos leído, dice versículo 7, Dios nos ha llamado a vivir vidas que santas, no impuras, que ya hemos estudiado un poco acerca de eso, acerca de vidas apartadas o vidas consagradas, y el llamado de Dios es para ese. O sea, sí, preguntarían cuál es el propósito de Dios, por eso dice el propósito de Dios o la voluntad de Dios es nuestra santificación. En este sentido, significa, es la manera de cómo nosotros vivimos apartados o alejados aún de cada una de esas cosas que están mencionando acá. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esta regla no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Finalmente, lo que sucede en el corazón de una persona que dice, bueno, yo, ¿por qué no puedo mirar? ¿Por qué no puedo tener amistades? Porque aquí está hablando del pecado consumado como tal. En el versículo anterior que acabamos de leer, el versículo 6, habla de la infidelidad sexual, de tener relaciones sexuales. Pero no nos engañemos. Recordemos que la Escritura nos muestra en Santiago de que hay una forma en que el pecado es engendrado en el corazón de una persona. Nunca el pecado llega o nunca es de la noche a la mañana. Siempre hay primero concupiscencia, que significa el deseo de pecar. Luego hay una consumación de ese pecado que primero se gestó en la mente o en el pensamiento o en el corazón. Y finalmente lo que produce, de acuerdo a Santiago, es muerte. Eso es lo que pasa en la vida. ¿Cómo lo llevamos a nuestra práctica y qué nos quiere decir el Señor en esto? Cada vez que nosotros empezamos a pensar de que somos fuertes, pensamos o empezamos a considerar que tenemos fortaleza espiritual, nos hacemos amistades que no convienen. Para el caso de los que estamos casados, la importancia de poder mantener y tomar decisiones, porque cuando ya hablamos del rol marital como tal y dentro del núcleo familiar, ya no se trata de el amigo o la amiga mía, sino es el amigo de los dos, y aún con ciertas restricciones. Ya no se trata de que si anteriormente tenías tu mejor amigo y ahora la esposa sigue teniendo después del matrimonio ese mejor amigo distinto del esposo. No es eso lo que dice la Escritura, porque por algo se empieza. Y siempre va a haber, por eso la Escritura a mí me llama la atención el hecho de que el Señor le dice, el mandato que es en Efesios dice, marido, amen a su esposa, amen a su esposa. Y el amor, nosotros hemos sido enseñados en el amor en ese sentido. ¿Qué es lo que significa? Es como una decisión. Todos los días el hecho de amar a nuestras esposas, de decidir amar a nuestras esposas y de la misma manera ellas a nosotros, porque somos seres humanos. Muchas veces cometemos imperfecciones, pecados delante de Dios y sin embargo debemos seguir amando. El cultivar y el pensar de que podemos mantener amistades fuera del vínculo sagrado del matrimonio, amistades de mejores amigos, no es lo que el Señor enseña a través de la palabra de Dios. De hecho, el Señor conoce la naturaleza de lo que ha creado. Amados hermanos, en Timoteo, la Escritura nos enseña a huir de todo eso, de todas pasiones en ese sentido, y la importancia que nosotros como hijos de Dios debemos cada día cumplir con el mandamiento de vivir una vida santa, una vida apartada. Dice que el que se niega a vivir de esa manera, de acuerdo a esta regla, no está desobedeciendo a un hombre. A veces cuando a una persona se le exhorta, se le hace un llamado de atención de, mira, no andes con esas amistades, no.
y hay resistencia en el corazón de esa persona, finalmente lo que sucede es lo que dice aquí en la Escritura. Esa persona está desobedeciendo no a un hombre, no a reglas o a enseñanzas humanas, sino está rechazando al mismo Dios quien da el Espíritu Santo. Eso es lo que está sucediendo en el corazón de una persona. Ahora, rechazar al mismo Señor y rechazar al Espíritu Santo de Dios, asumimos la consecuencia tarde o temprano de nuestra desobediencia como tal. Pero no hace falta que le escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente. Nuevamente el apóstol sigue resaltando sobre lo mismo, amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Cada vez que tú y yo, a veces, esto pareciera como, algunos piensan y dicen, bueno, te vuelves cristiano y ya no asistes a las reuniones, ya no estás con los hermanos, ya abandonas a la familia. Pero hay algo que nosotros debemos entender, amada iglesia, y que es que cada vez que nosotros somos declarados hijos de Dios, o somos identificados más bien como hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de amarnos. ¿Cómo es posible hacer familia de alguien que no es de tu vínculo de consanguinidad? Y la única razón la dice aquí. Dice, pues Dios mismo le ha enseñado a amarse. Por mucho que un pastor, un líder, una persona, un predicador te intente decir, no, pero tienes que amar. El único que te va a hacer mostrar verdaderamente que tú debes amar a tu hermano es el Espíritu Santo de Dios. Es lo único. Como decía Moisés ahorita, si tú y yo mantenemos una vida de oración, si mantenemos una comunión con Dios, eso es como ahí va implícito dentro de eso. El Señor mismo te va a enseñar, nos va a enseñar a amar a nuestros hermanos. Vamos a amarlo simplemente porque vemos a nuestro hermano, nos va a doler. Lo que le va a doler a él, nos va a doler a nosotros. Por eso, en otro momento de la Escritura, Pablo hace la analogía de un cuerpo y que cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Y que cuando una persona sufre, las otras partes del cuerpo también sufren con ella. O es que nunca te has jalado, ¿cómo llamarle? El cuerito del dedo. ¿Qué te pasa? Y estamos hablando de algo pequeño. Si te los jalas y te sangras. Nunca te han pisado una uña o algo por el estilo. ¿Qué pasa con el resto de tu cuerpo? Coloco el ejemplo para traer lo que el apóstol dice. Cuando una persona sufre del cuerpo de Cristo, el resto también debería sufrir. ¿Amén? La única manera de que eso suceda es que verdaderamente estamos amando, no de otra forma. Si tú sabes que tu hermano, ahora, no estoy hablando del dolor natural, porque si tú vives, voy a colocar un ejemplo, ahorita Colombia está viviendo un caso con lo que sucedió en Bogotá. Y cada persona, padre de familia, me va a entender lo que voy a decir. Cuando tú piensas en eso y pensamos que hubiese sido cualquiera de nuestros hijos, te va a dar doler o no. Te va a dar dolor y uno dice, Dios mío, Señor, y tú ves la cantidad de comentarios y eso ha sido noticia de primera plana en todo el país y te va a doler. Pero la Escritura no está hablando solamente de ese dolor, que es un dolor por sentido común y por sentido natural, el hecho de pensarte que a alguien le está sucediendo algo. Es un dolor más profundo que cuando ves a tu hermano triste, a ti también te va a producir tristeza por lo que él está padeciendo. Porque finalmente el mismo Espíritu de Dios nos permite hacer sentir el dolor de nuestros hermanos. Dice, versículo 10, es más, ustedes ya muestran amor unos por otros, por todos los creyentes, perdón, en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Nuevamente el apóstol dice, aún más, sí, aún más, síganse amando aún más. La pregunta es, ¿hasta dónde debemos dejar amar? ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es la medida? Indefinidamente. Es como el perdón. ¿Cuándo debemos perdonar? Todas las veces que sea necesario. ¿Cuándo debemos hacer la voluntad de Dios? Siempre. Y el Señor está diciendo, síganlo amando aún más. Y si me voltea la cara, síguelo amando. Si no me saluda y me deja con la mano así, sígalo amando. Si me insultan, síguelo amando. No hay otra. Ese es el mandato del Señor. Y esto es consecuente con lo mismo que Cristo enseñó acerca en el Sermón del Monte. ¿Cierto? Cuando ora por tus enemigos, ora por aquellos que te hacen el mal. Aún, y si es un hermano, entonces debe amarlo
En otra parte dice, tolérense la falta o traten de sobrellevarse las cargas los unos por los otros. Amén. Dice, continuamos en el 10. Dice, es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda ¿qué? Macedonia. Es decir, si me están hablando de que en toda la provincia están hablando de que ya era conocido, se están amando en toda Macedonia, seguramente eran identificados como verdaderos cristianos, porque había un amor que no era escondido y que no era desconocido por el parte del resto de la gente. Dice que toda Macedonia, imaginémonos todos los cristianos amándonos en medio de la ciudad de Barranquilla, como debe ser, siendo verdaderamente hijos de Dios, exhortándonos, que sería notorio. Aunque los medios no quisieran cubrir la noticia, la gente se daría cuenta. Todo sería distinto. Amén. Dice, aún así, versículo 11, perdón, pónganse como objetivo vivir una vida ¿qué? Tranquila. Ahora, la vida tranquila que está hablando aquí no es la vida pacífica. La vida tranquila que está mencionando el apóstol Pablo no es la vida de, bueno, yo me mudé en un barrio donde no hay, todo es tranquilo, ya nada más se escuchan son los sapitos en medio del... Esa no es la vida tranquila. O una hamaca en el Caribe, enfrente ahí, no es eso. Algunos se ríen cuando hablo de un sapo. Dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como lo instruimos anteriormente. La vida tranquila que hace referencia aquí es una vida pacífica. Busquen, de hecho, Mateo dice, bienaventurados los pacificadores. Él es pacificador. Dice una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos. Si tú y yo no administramos bien nuestra casa, no hacemos bien nuestra tarea, ¿cómo es posible tratar de dedicarnos a arreglar el hogar de otra persona si no hemos arreglado nuestro propio hogar? ¿Cómo podemos mirar la viga que está en el ojo de mi hermano, la paja, y no miramos el tronco que hay en el nuestro? No es posible. El apóstol está diciendo, ocúpense de sus propios asuntos. Ahora, ese de sus propios asuntos no significa, bueno, cada uno en su chuzo, no está hablando de eso. Dice, y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Y digo, no es eso porque por otra parte tiraría al piso todo lo que viene hablando anteriormente de amarse los unos a los otros. Dice, trabajen con sus manos tal como lo instruimos anteriormente. El llamado del apóstol tampoco aquí vemos claramente que no es un llamado a la vagancia. Sí o sí el cristiano debe trabajar. Y la mayoría de los que estamos aquí estamos en algún momento donde debemos rendir cuenta a nuestros amos terrenales, es decir, a nuestros jefes en las empresas. Nosotros debemos trabajar. Trabajar no es una maldición como algunos piensan. Es una bendición. Desde antes de la caída del hombre, Adán trabajaba en medio del Edén, del huerto. Entonces, el Señor nos pone una vez en las cosas básicas en manifiesto a que debemos trabajar, ocuparnos de nuestros asuntos, es decir, estar concentrados. Dice como lo instruimos anteriormente. Finalmente el versículo 12 dice, entonces la gente que no es cristiana, ¿qué va a pasar con la gente que no es cristiana? Dice, respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de quién, de otro. Una de las cosas que se ha perdido dentro de el cristianismo, y digo perdido no al interior, sino fuera de él, la manera como la gente ve al cristiano es como un flojo, como una persona que no trabaja, como un hipócrita, una cantidad de cosas. Pero cada vez que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, cumplimos con lo que el Señor dice aquí, va a suceder algo. Eso va a producir un efecto. ¿Y cuál va a ser? El respeto por la gente. El respeto por qué? La manera en cómo nosotros estamos viviendo, en la manera en cómo nosotros procedemos, en la manera en cómo nosotros vivimos. Dice, y no tendrán que depender de quién, de otros. Es algo muy básico y eso no hay que buscar mucha teología para poder comprender que el llamado del Señor es trabajar, tener un buen testimonio, amarnos como cristianos los unos por los otros, a orar, a mantener una vida de oración. Y eso se debe ver reflejada en nuestra familia, nuestro hogar, en el lugar donde vivimos. Amén.
Bueno, se nos acabó el tiempo y que el Señor nos guíe, que nos dé sabiduría, que cada palabra podamos ponerla en práctica